Después de leer con alguna minuciosidad relativa las comunicaciones o las noticias que han ido apareciendo sobre las sanciones a Facebook por el uso o el abuso de la información de los usuarios asociados con Cambridge Analytica y algunas otras subsidiarias de esta tecnología y de este proyecto de aprovechamiento de la información privada para hacer con eso comercios desleales, negocios desleales. Digo, después de haber leído algunas de estas informaciones y de ver las sumas que se han impuesto como multas a estas empresas, vale la pena hacer algún recuento o alguna pregunta sobre de dónde viene la tradición de recolectar la información y después procesarla para ejercer modelos o sistemas de control social y de ese control después hacer un gran negocio. Y a mí me parece que la historia no es tan extraña a nosotros, que hemos padecido siempre estos sistemas de recolección de información y de espionaje, y me parece que justamente en la historia de los confesionarios, en la historia de este acto que se llama a veces sacramental, de acudir con un sacerdote o con un escucha espiritual en las iglesias, donde los pueblos históricamente acostumbraron a ir a contar las peculiaridades y las intimidades de su vida en clave de pecado a veces, en clave de culpas o en otros casos en clave de esa sensación de pecaminosa, culpígena. Desde entonces, y ya hay estudios sobre el asunto, la recolección de esta información terminó siendo construyendo informes que rápidamente tuvieron aplicación en los modelos de control social y de disciplinamiento de las distintas poblaciones, que en el terreno del confesionario tienen perfiles muy territoriales y muy concretos, y donde un cura es capaz de saber a qué se dedica, qué piensa, qué siente, o qué le duele, o qué le preocupa, o qué le mortifica a una señora, a una ama de casa, a un padre de familia, a los tíos, a los abuelos, a los sobrinos, en fin, a todo aquel que acude y le cuenta en la clave metodológica del pecado y de la culpa a un sacerdote lo que le acongoja, lo que le duele. Con esa información, y por supuesto con cómo se tipifica y se clasifica esa información, se han producido incluso respuestas políticas de envergadura tanto territorial como, digamos, amplificada a nivel de estados o a nivel de políticas internacionales por parte, por ejemplo, de las instituciones religiosas o clericales. Esta misma lógica se podría identificar haciendo un parangón casi metafórico con el uso que se da hoy a las redes sociales, especialmente aquellas en las que la interactividad, la participación del usuario sobre opciones como aceptar un me gusta, o como mostrar fotografías, o como adherirse a ciertas corrientes o preferencias, o como incluso hacer afirmaciones de orden ético, estético, político, moral, religioso, espiritual, etcétera, como este conjunto de confesiones ante una computadora o un ordenador, estas confesiones acaban siendo información provista para recolectarla y crear esto que hoy conocemos como el Big Data, pero más allá del nombre Big Data, que conocemos hoy como un negocio absolutamente desleal sobre la información privada. A mí me parece que uno podría perfectamente elaborar una semiótica de esta privacidad que en realidad nunca hemos tenido, de cómo esta privacidad que nunca ha sido respetada por los poderes, tarde o temprano se ha convertido en una razón de beneficio y de negocio, algunas veces, repito, casi puramente político, por llamarle de alguna forma, pero sobre todo siempre de beneficios económicos y de beneficios comerciales. La dominación ideológica que ha podido construirse a través de penetrar y sondear hasta las profundidades de las cosas más íntimas de las poblaciones y de las personas, ha representado y representa hoy nada menos que un peligro crucial para los seres humanos. No se trata solo de un delito cometido por una empresa que recibió una sanción y con eso parecía se han exculpado o se han perdonado
los pecados de usura, los pecados de abuso de confianza, los pecados de robo de información para con eso comercial. No queda de ninguna manera resuelto el problema. Lo que tenemos ante nosotros es hoy un espectáculo de manipulación de conciencias, un espectáculo de manipulación de información que más tarde o más temprano hemos visto ser utilizadas por las incluso más corruptas de las instituciones mediáticas del mundo, por los laboratorios de guerra psicológica más conocidos, y que en última instancia van produciendo efectos concretos y muy contradictorios frente a los pueblos, en el seno mismo de la inteligencia o de la conciencia de los pueblos. Por eso pasa también, entre otras cosas, este fenómeno llamado hoy el síndrome de Estocolmo electoral, en el que por la manipulación de los perfiles de las audiencias, por la manipulación de los perfiles y las preferencias de los usuarios, por esa vía son obligados o son tergiversados o son manipuladas las informaciones para que los pueblos, sometidos a este bombardeo de información manipuladora de sus preferencias, terminen votando precisamente por sus verdugos, por sus victimarios, por sus enemigos de clase. Vale mucho la pena saber y entender cuál es la historia de esta operación permanente de espionaje, y vale la pena saber que de ese espionaje ellos, la clase predominante, las clases opresoras, han sabido hacer un gran negocio.